Bueno, buenos días para todos y para todas. En lo primero que quiero destacar es la iniciativa esta de los compañeros de USIN, de comenzar con estos ateneos interclínicos, que siempre lo comentábamos, pero bueno, en realidad es muy importante la participación de todas las unidades y bueno, y estar un poco más dentro del equipo docente, ¿verdad? Así que bueno, hoy elegimos una paciente que en realidad tiene una forma de presentación de una enfermedad respiratoria, o sea, un debut respiratorio de una patología poco frecuente, que tuvimos bastantes dificultades diagnósticas, terapéuticas, y bueno, la queremos mostrar tal cual la vivimos, ¿no? Bueno, Héctor también estuvo por allá viviéndola Sí, algunas veces. una de las peores noches. Ahí está. Así que bueno, van a presentar Andrea Iroa y Raúl Navata, que son nuestros médicos mañaneros de la unidad. Bueno, buenos días para todos. La idea es contarlo tal cual. El micrófono cerca, Andrea. Sí. Ahí. Sí. Bueno, nuestra paciente fue una adolescente de 14 años, de sexo femenino, era de Montevideo, obesa, peso de 78 kilos con un índice de masa corporal de 32, sin ningún otro antecedente familiar ni personal a destacar cuando llegó a la unidad. Comenzó una semana previa al ingreso con decaimiento, astenia, vómitos, enapirexia y en la evolución agrega tos y dificultad respiratoria y consulta en la emergencia del hospital policial. En ese momento se hizo un diagnóstico de neumonía, se realiza ahí en la próxima imagen sale, se le hizo una radiografía de tórax y con diagnóstico de neumonía o infección respiratoria baja, tratamiento con amoxicilina bioral y se otorga el alta a domicilio. Esa es la primera placa que nosotros aún no habíamos tenido contacto con la paciente, por supuesto, y la paciente fue dada de alta a domicilio. Que bueno, básicamente hay algún elemento de hiperinsuflación pulmonar, una tendencia a la consolidación paracardíaca derecha, una paciente obesa donde las mamas a veces dificulta un poquito la visualización, pero no veíamos como otro elemento a destacar. No sé si ustedes... Con esa placa se fue a domicilio. Persiste con astenia, agrega fiebre de hasta 39 grados, dificultad respiratoria, sobre todo polimnea, relataba ella, y la astenia intensa, reconsulta a las 24 horas y al examen físico agrega elementos de broncoobstrucción. Mantenía los elementos anteriores, se agrega elementos de broncoobstrucción. Nuevamente lo que se hace, se agregan betados cada 4 horas, se agrega citromicina. Nosotros pensamos que, pensando en algún germen atípico, a la amoxicilina que ya venía recibiendo, y se da un alta a domicilio con control en 48 horas. La paciente se va de alta. Perdón, Andrea, ¿tenía la vacuna de la gripe? No tenía la vacuna de la gripe. Estacional. 14 años, sí. 14. No dije la fecha pero era en agosto del 2018 que tomamos contacto. Fue nuestra historia. En invierno. ¿Hisopado no se hizo? No, se hizo hisopado, nasofaringeo. No digo por el atípico, porque estoy totalmente de acuerdo, digo, de la hiperinsuflación, la condensación, basal, o sea, la asimetría, yo hubiera hecho lo mismo, hubiera puesto un macrólido. Un macrólido, sí. Y es una niña que no está con trabajo respiratorio, o sea que es una paciente que puede estar en forma ambulatoria. Hasta ahí, por eso nosotros las revimos en un ateneo que hicimos en el policial, un poco viendo si había pasado algo más que no nos pasó, sobre todo desde el punto de vista de emergencia, y fue tal cual el encargo que vos decías. Pero tiene dificultad ya para respirar ahí. Con 14 años, ¿Y en qué consistía esa dificultad? Ella te manifestaba la disnea, y lo que sí nos dificultaba, que a nosotros nos pasó cuando la recibimos en la unidad, que con 76 kilos y 1,60 m realmente que tenía de una obesidad, se nos dificultaba ver la dificultad respiratoria en esa paciente, la polimnea. Sí. Y bueno, la tercera consulta, que fue en emergencia a las 48 horas, ya ahí estamos en su día quinto o sexto de enfermedad. Ahí viene a emergencia, ya tiene una tendencia al sueño, Glasgow 12, marcada palidez cutánea mucosa intensa, un síndrome funcional intenso por una polimnea que era entre 36 y 40 respiraciones por minuto, que para un adulto es intenso, frecuencia cardíaca de 120, una PA que estaba con una hipertensa, básicamente estaba bien,
saturando, ventilando espontáneamente al aire 91%, un tiempo de recoloración de 5 segundos, su febril 37,5. Bueno, ahí el pediatra de puerta hace una carga de suero fisiológico, solicita un relevo infeccioso y metabólico, inicia antibióticos de amplio espectro y solicita cama en la unidad, rápidamente. Y ahí es cuando la recibimos nosotros un sábado a las 14 horas, me acuerdo. Siempre lo fin de semana. Pasa. Cuando llega la paciente tenía un regular estado general, saturaba 97%, pero venía con una máscara con reservorio, frecuencia respiratoria de 42 respiraciones por minuto. Ventilaban ambos campos pulmonares, el MAP estaba ventilado, estaba algo disminuido con unos sucrepitantes finos y bilaterales y difusos. Ese era el examen pleuropulmonar que tenía la paciente. La frecuencia cardíaca 146 latidos por minuto, estaba normotensa, pulso fino, frialdad distal, un tiempo de recoloración prolongado, con una palidez, y recalcar la palidez intensa que tenía la paciente, estaba febril en ese momento, y con algo muy decaída, pero sin ningún elemento de focalidad neurológica. Y en ese momento, bueno, nosotros cuando llegamos en el momento cero, que la recibimos a la paciente sin conocerla, bueno, tenía elementos de fallo respiratorio y fallo hemodinámico. La placa que ahora la voy a mostrar era una placa que había evolucionado con un infiltrado bilateral y difuso. Planteamos que era una neumonía comunitaria, aguda comunitaria, que se había evolucionado, que extensa bilateral, y con el que teníamos elementos de sepsis. En ese momento nosotros hicimos suero fisiológico, dosis carga, primero la conectamos a una CPAP, le hicimos una carga de suero fisiológico, iniciamos dopamina a 10 gamas kilominuto, ampliamos el espectro antibiótico, pusimos ceftriaxona, banco y claritromicina, solicitamos toda la paraquímica y la placa. La placa, evidentemente que ya había evolucionado a la gravedad. Realmente cuando nosotros hicimos estas medidas, la paciente no es que se curó, pero realmente se estabilizó. O sea, la paciente, y ahora voy a mostrar la paraclínica inicial, que tomamos otras medidas enseguida, y en 2 horas la paciente, era otra, yo me acordaba con María José de Rosa de guardia, y realmente la paciente cambió, porque dijimos, vamos a ventilar a la paciente por cómo la recibimos. Pero cuando le colocamos la CPAP, rápidamente saturó bien, ella se encontraba como con confort, respiraba bien, te decía que tenía menos dificultad respiratoria, menos disnea, saturada 97, 98. Sí, todavía seguía taquicárdica, la placa, igual estábamos arriba de ella observándola, ¿no? La paraclínica que obtuvimos al inicio, la gasometría que yo esperaba que realmente fuera mucho más comprometida, tenía un pH de 7,43, una PCO2 18 que evidentemente objetivaba lo que veías de la polinemia marcada, con una PCO2 de 18, una PO2 de 153 con una CPAP de 7 y un flujo entre 8 y 10 litros minuto, era esa de la PO2 que tenía, si bien estaba comprometida, pero yo pensé que fuera más, y con elementos de acidosis metabólica, con ese trabajo mantenido que yo tenía de respiratorio. 17.000 blancos, pero nos encontramos con esa hemoglobina de 3,2, un hematocrito de 10 y un volumen corpuscular medio de 87.000 con plaquetas normales. ¿Puedes poner cómo estaba la hemodinamia de nuevo? Sí. Y te cuento algún elemento que falte. A ver, esto fue una No. Vamos a repetir la hemodinamia. Sí, de la hemodinamia ya cuando llega a la emergencia estaba pálida, intensa palidez cutánea mucosa, extremidades frías, estaba febril, es cierto, taquicárdica, normotensa, y lo que más nos llamaba la atención era el gran decaimiento, la gran astenia y la gran palidez, que después, enseguida, a la media hora que tuvimos el hemograma, también nos dimos cuenta con la anemia intensa que había llegado a la paciente. Si no olvidamos que el eje principal del principio era lo respiratorio. Gracias, Andrea. Y bueno, nosotros nos encontramos con esta paraclínica, que la fuimos leyendo así como la vimos recibiendo y decíamos, bueno, hemoglobina de 3,2, el hematocrito de 10, el volumen corpuscular. Enseguida nos llamó el laboratorio y nos dijo que un KUNS positivo y dijimos, bueno, eso es una anemia hemolítica. Entonces analizamos la paciente y dijimos, bueno, entonces estamos con una neumonía grave, comunitaria.
Te cuento. Bueno, la fragmentación globular en realidad no... La fragmentación globular me llamó el técnico del laboratorio, me dijo que era tan poco el material que tenía para observar, porque eran tan pocos los glóbulos rojos, que en realidad lo que él podía observar era que no se observaban esquistocitos ni elementos de masiva fragmentación globular, pero que no se encontraban anticuerpos libres en plasma, porque nosotros en realidad cuando en conjunto con la parte de hemoterapia, digo bien, queríamos ver un poco la parte de amplitud térmica y ver si tenía anticuerpos fríos y calientes pensando en diferentes etiologías infecciosas o no. El funcional enzimograma hepático, para nuestra sorpresa, las bilirrubinas estaban normales, de 0,73, ningún con el enzimograma hepático estaba normal, y la parte infecciosa tenía una PCR de 30 con una procalcitonina de 2,4. La función renal y el ionograma eran normales. En ese momento rápidamente también pedimos un ecocardiograma y una ecografía de tórax para ver si teníamos algún elemento que era el ecocardiograma, tenía una FEBI normal, una buena fracción de eyección ventricular, estaba normovolémica, y en realidad la ecografía de tórax no tenía elementos de derrame pleural. Y bueno, acá nosotros quisimos hacer como un parate. Pero está ahí. Claro. No vale. Yo no lo vi. No lo ve, no lo ve. Él no está. No, es re interesante. Es re Todo interesante. esto era las 2 horas de Que como está él, me Sí, podés no ser. no, te sesga el pensamiento. claro. Porque en realidad desde el punto de vista qué tiene y por qué lo tiene, en realidad la niña tiene una insuficiencia respiratoria que por la PAFI no parece tan comprometida, porque esa tiene 153 con qué FIO2. Tiene una CPAP con cuántos litros. 10. Y bueno, y ahí tendría 0,4. Fue lo que yo calculé. O sea, ponele 250 Me con quedé como más tranquila una por insuficiencia eso, sí. respiratoria moderada, pero está hipocápnica, o sea, está recontra polimneica y le falta volumen. Por eso te preguntaba la periferia cómo estaba, por el hecho de que con compromiso hemodinámico poner una CPAP. Sí, hicimos el ABC todo junto, la CPAP, carga de suero fisiológico, Claro, 2 cargas está por perfecto. litro, a pasar rápidamente porque... Ahora, entonces si esta insuficiencia circulatoria que la tiene, que además tiene no está tiene acidosis metabólica compensada en lo respiratorio, parecen las viejas intoxicaciones por acetilsalicílico, porque no tiene pH bajo, porque tiene PCO2 de 18, o sea, una hipocamia severísima. Pero seguido de lo otro, jamás vi una hemoglobina de 3. No. Entonces eso es lo interesante. Claramente, si con un CUM positivo es una anemia hemolítica, y no pensar en anticuerpos fríos y calientes en el curso, que es típico del micoplasma, por ejemplo. Así fue el razonamiento Así fue el del momento razonamiento. cero. Exactamente. Son las 3 cosas que sabemos los pediatras. Claro. Y dijimos, Y entonces lo que le sobra se lo sacamos, lo que le falta se lo ponemos. Entonces le hace la carga de volumen, ves si mejores y no la intubás esta niña. Luego, de que no, pero sí comprometida la hemodinamia. O sea, acá hay un componente infeccioso en cuanto al compromiso hemodinámico de pulso fino, taquicárdica y frialdad, pero hay un componente por la anemia. O sea, esto se comporta como que fuera una anemia aguda. O sea, claramente no es aguda porque si no estaría muerta. O sea, 3 gramos de hemoglobina, por eso en las consultas previas, supongo, las teñas, el decaimiento y todo eso. Pero me parece re interesante, o sea, no sé, sí. Mónica. Hola, primero voy a aclarar, sí que no soy intensivista, porque acá la doctora García me toma el pelo. Y les agradezco mucho que me hayan invitado. En realidad, porque lo vivimos juntos, el paciente, ellas me llamaron justamente con ese razonamiento. En principio, y me acuerdo que aparte de la niña decía, no me huele mucho que sea para vos, pero bueno, vamos a ver si, ¿no? En principio, como primero a descartar dentro de una posibilidad más de las que había la infección, y en especial micoplasma, que es justamente el que coincide con esa sintomatología y esa presentación en el hemograma, etcétera, el CUM positivo. Y antes de tener CUM positivo, y de todos modos, dada la gravedad, digamos, de la situación, también planteamos descartar otro tipo de infecciones como el antivirus, como la leptospira, y en el contexto que nunca nos puede faltar, la tuberculosis, que también como presentación
digamos, de una hemoptisis importante, y más ustedes saben que en nuestra población en especial, muchas veces una población especialmente expuesta a lo que es BK por el tema del, ¿no?, el trabajo en cárceles, etcétera. No había acá un contacto claro ni nada, pero bueno, era de las cosas que queríamos descartar. El antivirus o la leptospira no elevan las enzimas hepáticas por lo general. En general sí, tiene otra cantidad de cosas que no coinciden acá. Era centrado en lo que sería el sigma de hemoptisis, digamos, y con esa reproducción, ¿no? Y ese hemograma. Pero el hemograma tiene también como cosas a favor y en contra de todas estas enfermedades que planteamos. Sí, esa fue la gran discusión y que ahora capaz que lo seguimos viendo. Nosotros también dijimos, es una anemia hemolítica, y cuando no funciona el dijimos, bueno, pero la bilirrubina de 0,7 debe estar mal, llamamos del laboratorio, no, está bien, es así. Y bueno, seguimos viendo, tratamos de no mirar ese dato y después lo entendimos un poco al final de la historia, de cómo venía, porque realmente no entendíamos cómo, qué exacto. Ferritina y... Estuvimos en la evolución, en realidad. Tenemos en la evolución, sí. Sí, en el momento cero no, igual que la reticulocitosis hicimos, bueno, no sé si es que fue sábado, que yo estuve atrás y no pude tener reticulocitosis. Sí, lo que sí. Sí, el perfil del hierro en realidad en la evolución a ferritina, eso se acumulaba como una anemia crónica. Tenía depósitos disminuidos, pero fue en la evolución, luego de todo el diagnóstico y de... Lo que sí, antes de esto, contar que la paciente, nos recibimos las 14 horas, nosotros hicimos todo el tratamiento que conté, de la parte ventilatoria, carga de suero fisiológico, transfusiones 1, 2, 3, 4 transfusiones. A la hora 20 la paciente o a la hora ya antes, 16, 17, la paciente estaba con extremidades cálidas, la frecuencia cardíaca estaba entre 90 y 100, y tenía otro aspecto, ya hablaba, se comunicaba, ya la hemoglobina se ve que se había subido, su saturación se mantenía bien, entre 97 y 98, movía un buen volumen corriente de 10 s/kilo. Entonces en realidad nosotros dijimos, bueno, parcialmente está estabilizado. El tiempo soporte. ¿Solo CIPAP? Solo CIPAP, en principio. En principio el día 1, sábado. Igual lo interesante me parece que para nosotros Nos dio también como mucho miedito de tan menos a más, porque capaz que lo agarras en otro lugar y de entrada se puede ventilar y también está bien. Ahora seguimos con el paciente, que me parece súper interesante, pues yo no tengo idea, me imagino obviamente que está él acá, ahora pero estoy pensando cuál es la lista. Ahí va, claro, ¿cómo seguir? Dijimos que se quedara escondido, pero no nos hizo caso. Que recibimos este tipo de pacientes es el momento de la disociación entre el paciente que estamos viendo y la paraclínica que estamos recibiendo, y el índice sospecha que esto no es una neumonía, ¿no? Es un fallo respiratorio, ¿no?, que viene con polimnea, viene saturando 91, viene con alteración de conciencia, que uno puede decir es hipóxica, viene con gran palidez, está una anemia, pero eso es lo que vemos nosotros, el bulto primero que vemos, y cuando empezamos a ver la placa ya no coincide, porque ya con una hipocapnia, qué raro esto, ¿no? Se mejora con una CIPAP, esa placa, bueno, podemos manejar esa placa bilateral con un compromiso difuso, ya llama la atención, ¿no? O sea que y bueno, después cuando vemos la paraclínica, un poco más a gasometría, como que todo empieza a llamar la atención, decís, esto ya, el fallo lo tiene, pero ya se sale de la neumonía, a veces hay que sacarse el cassette rápidamente. Y que nos costó un poco. Me parece que eso es lo que... Claro. Además en invierno, ¿no? Para nosotros somos esas alertas, son como más importantes destacarlas, porque si en qué momento, no, bueno, ya la edad, mujer 14 años, ella... Sí. ¿Cómo explicás la placa tan patológica? Y es patológico, ¿no? ¿Pero qué diagnóstico le das? Y vos no sé. En el momento cero, ¿no? Claro. Yo me asusté. Esa imagen primera que tenía la basal derecha ya se extendió, ya no tenía ningún compromiso más bilateral. No que estamos en la neumonía. Por lo menos. Si es alveolar, tiene que tener mucho más compromiso. No sé, me parece respiratorio. Poner un poquito para atrás. Sí, cómo no. Es re patológico, es una Ahí va, ¿no? No, nosotros de entrada pensamos en una neumonía aguda comunitaria y con la repercusión hemodinámica y claro que se estaba estresando. Eso fue el primer planteo. Claro. Uno pensaría tener, bueno, PCR, procalcitonina positivas. O sea,
vos si Pablo está manejando, qué raro. Hay publicaciones, pero está discutido. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Están los guapos que tienen la espalda así, que lo manejan con Benedito. Sí, yo no me moví de las pies de la cama del paciente y la miraba continuamente. Pero es como raro, ¿no? Si es al violar ese compromiso, decís, esto no es al violar. Claro. Lo primero es decir, esto está al otro lado. ¿No? Por más que vemos todo eso blanco, no es al violar. No tiene, me parece a mí, yo diría eso. Bueno, no sé, busquemos el intersticio. Y no No quiero seguir avanzando porque está él acá. Pero es normal. El no tiene hipervolemia. No. Normovolemia, fracción de eyección Normal. normal. Realizado a las 2 horas que llegó. Sí, no, siguiendo un poquito la línea de razonamiento, pero digo, hoy les comenté algunos de los gérmenes que habíamos pensado, pero obviamente que también inicialmente, como decía Araní, uno piensa en las neumonías bacterianas con gérmenes en específico, y incluso también en esa época hubo influenza, ¿no? Que también buscamos. Hicimos unas dosis y las suspendemos tratamientos, rápidamente. escribir al principio y todo. Dijimos. Ahora lo vamos a decir. Pero realmente nos llamaba la atención y estábamos a los pies de la cama del paciente y a lo mínimo íbamos a seguir las medidas que correspondían, pero esto fue en el día 1-0. A las 36 horas de ingreso a la unidad, la paciente pierde la estabilidad que tenía, agrega de nuevo depresión, de nuevo de conciencia, pioría auscultatoria con aumento de los que... Pioría digo porque en realidad si ella bien había mejorado tenía esa estabilidad, pero ahí aumentaron y aparecieron mayor cantidad de crepitantes vivasales. La polimnea volvió a estar entre 45 y 48, ya ahí la pusimos en un doble nivel, pero solamente 2 horas. Eso sí lo que rescato, y que la hemodinamia se mantuvo estable durante todo donde se agravó desde el punto de vista respiratorio. En este momento sí, se intuba, se ventila sin ninguna complicación, y lo que sí se viene y se objetiva es sangre roja por set, y ahí el diagnóstico en esa madrugada que la vio, no estaba Héctor, fue de una hemorragia pulmonar, básicamente, y que era lo difícil de manejar en ese momento. Eso fue en el día 2, a las 36 horas de ingreso a la unidad. Esa ahí ya era otra paciente. Y esta es la placa después de ventilar. Post-intubación ventilada, donde tiene el mayor compromiso bilateral y difuso, que ya lo veíamos en la placa previa. Tiene elementos de fuga aérea, tiene un neumomediastino, pero también que, eso no lo destaqué, a nivel clínico, en el examen clínico crepitaba todo lo que era cuello y sector superior de tórax, y se ve elementos de fuga, que eso después nos condicionó, nos limitó un poquito en la parte de manejo de respiratorio del paciente en las horas siguientes. Esa fue la placa que dijimos, bueno, que se ve mucho. Ahora sí. Ahora. ¿Y esa hemorragia fue con plaquetopenia? Y esa hemorragia con una plaquetopenia que estaba en 170, 110, y la menor que tuvimos fue 95.000. Cuando porque tuvimos que transfundir mucho más. Yo que recuerdo cuando sangre roja fue un hemofagocítico, o sea, por eso digo, capaz que la ferritina y los triglicéridos, digo, pensando en nosológicos, ¿no? Sí, porque ahí estamos frente a un paciente con un fallo respiratorio agudo. Fue intubarlo y manchó el techo. O sea, entonces, los que nos pasó alguna vez eso, no nos olvidamos más si era un hemofagocítico. Y acá fue sangre roja, pero no era... No era lo abundante, pero del pecho. No era rutilante, venía sangre roja, pero sé que tampoco era... Sí, pero sí. En ese momento la paciente queda, la oxemia queda comprometida, saturando 91, 92 con parámetros ventilatorios moderados. Ahí estamos frente a un fallo respiratorio hipoxémico, ya con una hemorragia pulmonar, con el diagnóstico de hemorragia pulmonar, que evolucionó a un SDRA severo, que ya veíamos las placas previas, yo sé que estaba comprometida y se comprometió más. La PAFI al inicio cuando se ventiló era una PAFI de 108, yo ahora voy a mostrar una gráfica con todas las gasometrías, y en realidad lo que decíamos, con la forma que nosotros tuvimos en las 12 horas siguientes de estabilizar el paciente, por decirlo de alguna manera, se pronó, lo cual no fue fácil con sus 80 kilos. Sí. Y en realidad, como maniobra de reclutamiento, mucho más no podíamos hacer porque, teníamos tenía elementos de escape aéreo. Se inició óxido nítrico porque se comportaba como un componente hipoxémico severo.
Y se hizo una titulación de PIP, que ahí fue tu guardia, Héctor, se hizo una PIP decremental en realidad con mucho cuidado, y bueno, se tituló, la PIP óptima fue de 12, y en realidad con estas maniobras la paciente en las siguientes 12 a 18 horas, la FIO2 se fue pudiendo descender, llegando a una FIO2 entre 60 y 50%, saturando entre 95 y 98%, y concomitantemente, por supuesto, la reposición con hemoderivados que arrancamos en el día 0 cuando yo la recibí, en las 36 horas, que en total recibió entre 8 y 10 volúmenes de glóbulos rojos, plasma, y no recibió crioprecipitados, no llegamos a tener plasma. Y plaquetas tampoco, porque las más bajas que tuvimos fueron 90.000. ¿Nunca estuvo plaquetopénica? Nunca estuvo plaquetopénica. Un tiempo de protromina que creo que fue por algo un poco de la reposición masiva, por decirlo de alguna manera, que estuvo en 57%, hicimos vitamina K, pero tampoco fue el problema la crasis de la paciente. Y ahí logramos una estabilidad respiratoria, pero bueno, no teníamos el diagnóstico etiológico de la hemorragia pulmonar, que ya lo infeccioso, ya teníamos prácticamente, ya nos habían venido todos los resultados negativos de todo lo que habíamos visto con Mónica, toda la etiología típica y atípica, y bueno, seguíamos un poco sin sí. Hay una decisión que sopesar beneficios, riesgos claramente con el óxido nítrico, ¿no? Porque el sangrado pulmonar es una de las, no te digo contraindicaciones absolutas, pero de las grandes precauciones que tenemos que tener con el óxido nítrico, ¿no? Y bueno, obviamente ¿cómo se dice? Había que revertir de alguna manera esa hipoxemia, ¿no? Y poner en la... Siempre uno, habitualmente en la intervención que decía, plantea cuál es el beneficio y cuál es el riesgo al cual me expongo, ¿no? Sabíamos que poner óxido nítrico en esa situación era capaz que temperaba el sangrado pulmonar, pero bueno, la hipoxemia, con las medidas que se había tomado hasta ahora, parcialmente había mejorado. Pero igual no. Pero era como una de las opciones. Eso es una de las cosas interesantes para comentar, de que a veces las decisiones que nos toca tomar, ¿no? De decir, bueno, sé que me juego, como que me tiro al agua y que el tiburón anda en la vuelta, sí. pero capaz que está. Pero esas eran las cosas que quería comentar de que salta en la historia, ¿no? De la decisión que hubo que tomar, ¿no? Igual que en la titulación de PIP también uno decía que da miedo tocarle al paciente con esa placa, con esos elementos de fuga, pero bueno, realmente mejoró también cuando la PIP fue la más óptima para la paciente según la compliance y la saturación que fue lo que se hizo esa noche. Y bueno, en la evolución a las 24 horas... Una pregunta, en la maniobra... Con el micrófono. Pero las maniobras que fueron realizando, ¿fueron progresivas, sucesivas? ¿O hicieron todos juntos? Todo crono, se colocó el óxido nítrico, se estabilizó parcialmente, pero lo que teníamos era una saturación entre 92 y 93%, con una FIO2 que no la podíamos bajar más de 80-90%, se dio comprometido. Y en realidad después a las 6 horas se optimizó la PIP y se tituló en realidad con una PIP decremental y quedamos con una PIP de 12, y ahí sí ya con esa PIP se detuvo el sangrado pulmonar y la paciente... Te pregunto porque a mí no me queda claro qué fue lo que pasó. O sea, entre el ingreso y si bien yo ya tenía la sospecha, yo siguiendo mi caso, no el de ustedes. O sea, ya desconfiaba de esa placa, de esa neumonía, ya me sonaba rara la neumonía y no sé qué pasó acá. Digo, no sé, sangró adentro, ya era sangre que tenía la alveola, por eso, o sea, capaz que con PIP solo se mejoraba. Eso digo yo. Claro. No sé, sí, nosotros sí, pensamos que sí. Claro, teníamos ese pulmón. Pero yo no sé si no había complemento de distrés, no sé Alicia qué pensaba. Capaz que teníamos ahí al lado, pero pero no sé, yo pensando, porque capaz que se hubiera hecho una por una, capaz que se hubiera sacado, no sé, pensando. La secuencia temporal yo no me la acuerdo. Pero vimos la respuesta, no mejoraba y seguimos. El problema es que no hicimos titulación de PIP pensando, ¿no? Esto es un distrés porque sangró el pulmón, y hubiéramos titulado la PIP antes, pero tenía un escape aéreo. El distrés es como una gelatina en mi cabeza, no es sangre, ¿entendés la diferencia? Yo tengo una gelatina que va a costar unos días, que tengo que exprimirla, que tengo que apretarla, que tengo que sacarla, y otra cosa es sangre. Claro. Como si bien ocupa y hace la misma imagen, son como cosas distintas. Es más rápido esto inclusive, ¿no? ¿Cuánto sacaron todo? Fue evolucionó rápido. Sí.
Sí, ¿Se amenizó la hemorragia? No, el tema, ¿sabes qué? Que al inicio esta niña, esta paciente, tenía 3 gramos de hemoglobina, que en realidad, es decir, en principio se interpretó como dentro del combo de la neumonía, pero evidentemente que ya cuando en definitiva la placa empeoró, ahí entramos a unir, bueno, está el sangrado pulmonar, la anemia severa, entonces ahí como que lo más probable que todo lo que tuviera previo radiológicamente también fuera sangre en el pulmón. En realidad se interpretó como una neumonía, en principio, por invierno, por frecuencia, por la forma de presentación, por la primera imagen radiológica, pero por los reactantes de fase aguda positivo, y bueno, y ahí está, pensábamos en el micoplasma, entonces, bueno, todas esas alteraciones hematológicas te la puede dar, pero siempre llamó la atención la intensidad de la anemia. Entonces, claro, después con el diario del lunes, como que ahí dijimos, está, evidentemente que esto no es una neumonía. Y además ya nos había venido toda la paraclínica, nos estaba viniendo toda la paraclínica, que en realidad lo que sí encontramos fue un BRS. Bueno, ahora lo vas a... Que nunca te falte. Que nunca te falte. Lo dejé presionar porque la En la evolución, la paciente agrega lesiones de piel localizadas sobre todo a nivel en cara, eritema malar, hay ¿no? Nana de mariposa, un exantema, predominio de miembros y tronco. Y realmente fue como, es así, después de que nos pasó todo lo otro, el luz. Ahí sí le voy a poner cortico. Claro. Ahora lo vamos a decir que ya lo hemos iniciado por la anemia, ¿te acordás? Nos encontramos con esta paciente que tenía este eritema, que si bien por los sistemas de fijación de la seta, a veces es un poquito difícil de objetivar, pero es que escapaba rápidamente todo ese eritema morbiliforme en tronco y en miembros, y sobre todo en pie, capaz que no sé si se ve, sí, como esas elementos de vasculitis a nivel de dorso de pie, que eran como bien características. Ahí hicimos un llamado telefónico en el departamento, por supuesto. Y bueno, está, ahora ya se aclara un poco más la situación. Pero teníamos que decir en algún momento. Presuntivo, seguro, de enfermedad autoinmune, claro. Con el planteo de una enfermedad autoinmune que bueno, que en realidad se inició, yo lo nombro ahora porque no lo quería decir del día, la metilprednisolona la iniciamos a las 18 horas de ingresar, no con, realmente somos sinceros, no con el planteo de lupus, sino porque estábamos con una anemia hemolítica de causa no clara, infecciosa o no, pero que bueno, la metilprednisolona en conjunto con la doctora Pajés, fue lo que hicimos y empezamos con la metilprednisolona e inmunoglobulina que la recibió durante 5 días. Eso conjuntamente con la transfusión diaria de volúmenes de glóbulos rojos con una hemoglobina objetivo de 8 y que la sacamos del 3, subía a 8, a 9, nos bajaba a 6 y estábamos fluctuando, era muy difícil llevarla a 8. Con el sangrado pulmonar que me decía Alicia, la teníamos en una hemoglobina de 8, 9 y bajó a 6,5. Bajó, pero no bajó tanto. Al otro día nuevamente la estabilizamos con un volumen más. Y bueno, solicitamos para clínica de valoración inmunológica y por supuesto que para nuestras dijimos ¡pa! Y ahí llamamos al doctor Cameto que nunca está en el país. Pero igual por teléfono participa, ¿eh? No, pero es igual. Y bueno, encontramos todo un perfil inmunológico, todo positivo, con una hipocomplementemia. Ahí en realidad entendimos un poco cómo era a lo que nos estamos enfrentando desde el momento cero, que era tan difícil. ¿Puedo hablar un poquito? Sí, claro. De ahí se siente bien, porque dicen que por ahí se siente bien. Bueno, antes que nada, felicitaciones al equipo de terapia, porque realmente estuve obviamente haciendo búsquedas nuevas de último momento. Estamos en una enfermedad grave, en la cual lo hablábamos con Andrea. Hay artículos de este año que dicen que entre un 20 y pico % pasan desapercibidos. La hemorragia pulmonar en los lupus, hablando específicamente de lupus en niños, un altísimo porcentaje pasa desapercibido y estamos hablando de una enfermedad que tiene un riesgo de una mortalidad que puede llegar hasta el 63%. 35%.
¿sí? Rondan el 50%, pero puede llegar hasta el 63%. Con lo cual realmente felicito porque me salvaron la vida. Y bueno, respecto a los criterios, son criterios de clasificación y no de diagnóstico. Sigue estando así. Ahora, actualmente los que se usan en los últimos 5 años es el Selena SDAI, porque justamente los criterios clásicos que todos estudiamos cuando hicimos pediatría ya no corren más porque no entraba el complemento, se sacó el BDRL que tampoco aportaba, se agregan otros elementos inmunológicos. Entonces acá tenemos el antinuclear positivo a título alto, se toma más de 1 en 160 por la población como título alto. También tenemos el RO positivo débil, el LA que es negativo y el anti-DNA positivo. ¿Tá? O sea que es una paciente con altos títulos y a su vez agrega las beta-2 glicoproteínas positivos que no están cuantificadas, pero que si toman positivos 1 en 10. Ahora, siempre habría que cuantificarlo, tenemos un lío. Esto fue lo primero que obtuvimos, capaz que después... Sí, siempre hay un lío con laboratorio porque no es lo mismo un ACL o un anticardiolipina de 1 en 40, 1 en 50 que 1 en 10, ¿no? Y después de complementos francamente bajos, que acá está consumiendo piel, y lo otro que consume complementos en riñón, ¿no? Claro. Que todavía no vimos las orinas, pero bueno, esta paciente, ¿lo puede adelantar? Sí. Hizo un fallo renal leve. Exacto. Y hizo una proteinuria leve que después revirtió con el tratamiento. Tal cual. Y después las inmunoglobulinas elevadas, que es parte de la enfermedad. Los anticuerpos para enfermedad celíaca, que siempre hay que pedirlo, es lo mismo que el perfil tiroideo. Y bueno, y lo otro que faltaría acá sería ferritina, fibrinógeno, por lo menos como elementos de inflamación. Y tener en cuenta de que esta paciente, su gran molécula inflamatoria es interferón gamma. Con lo cual, los corticoides sigue siendo el principal elemento de lucha junto con la gamma para bloquear los anticuerpos, ¿no? Que fue lo que se hizo. O sea, sí. Me parece que lo ideal es esto. Sí. Más allá de la hemorragia pulmonar que lleva otro tratamiento después, después de la metilprednisolona. ¿Sí? Sí, tal cual. Hicimos la metilprednisolona y la inmunoglobulina desde el día 1 al 5 de ingreso a la paciente. Obtuvimos rápidamente estos resultados, o sea que en el día 6 se empezó con la ciclofosfamida, que se hizo la primera dosis, que después quedó cada 15 días y después mensual, la hidroxicloroquina y la prednisona. Se hizo una angioresonancia de cráneo buscando algún elemento de flúpica, pero que por suerte fue sin afectación neurológica. Como complicación tuvo una trombosis venosa femoral, en ese sector tenía una vía, pero bueno, esta patología lo destacó porque tiene como es muy Claro, tenía anticuerpos. Hay dos cosas que tiene positivas, que primero del examen, cuando la vi la primera vez, tenía francamente el eritema malar. Ajá. Después tenía elementos de vasculitis, no tenía de urticaria, que eso también entra dentro de la criterio de clasificación. Y después lo otro que tenía era la pilotracción positiva. O sea, todos elementos que juegan los criterios, vas punteando más de 11, chau. Después todo lo inmunológico, y después lo otro que quería decir es que esta paciente, a ver si me borró, tenía los elementos de función renal comprometido alterados. parcialmente. Que eso también entra en que requirió tratamiento con nifedipina y enalapril porque tuvo cifras elevadas de PA. ¿Esa trombosis fue asociada a una vía? Sí, asociada a vía. No. Sí. ¿Y lo otro qué pasa? La trombosis ahí estaba, que fue primero el huevo o la gallina, porque ¿qué pasa? Tiene anticardiolipinas positivos y la beta-2 positiva. La beta-2 y el inhibidor lúpico son altos elementos predictivos de trombosis. Entonces, en esta paciente tenemos un SAF, tenemos un SAF con la trombosis, ya es SAF. O sea, primero tenemos los anticuerpos, pero acá tenemos inhibidor lúpico positivo más glicoproteínas positivos. Los ACL, bueno, si están, importa el título, pero en verdad con los beta-2 y con el inhibidor lúpico más trombosis es un SAF, ya con nombre y apellido. Y si es por la vía o no disparado, bueno. Claro, eso no nunca lo sabremos. Y lo otro, marcar la dificultad que tuvimos, es que teníamos esa trombosis configurada en la vena femoral, que es un eje importante, pero el tratamiento del inicio del Clexane con el sangrado pulmonar no era fácil decir, bueno, le empiezo el Clexane, buenísimo. En realidad se estabilizó. Nosotros cuando intentamos bajar la PIP 2 puntos, nuevamente reinstalé el sangrado pulmonar. Eso fue en 36-72 horas, que después ni bien se empezó con la ciclofamida, el sangrado pulmonar se detuvo.
y ahí pudimos empezar la anticoagulación. Primero hipocoagulación y después isocoagulación, como con mucho cuidado, y porque era muy mixto todo, no era como muy fácil. No, lo infeccioso no era lo menos, era el eje y era lo primero del paciente, no era lo menos importante, pero bueno, nombrarlo, y que de todo lo que pedimos, todo lo viral negativo, lo típico, lo atípico negativo, y en el multiplex vino un BRS positivo, que en este contexto nosotros dijimos, bueno, ¿cómo interpretarlo? O sea, en realidad, evidentemente que no fue el origen de esta patología, pero de repente sí, en una paciente que venía cursando un lupus desde hace un tiempo, una infección respiratoria, BRS positivo, capaz que la descompensó en esa línea de equilibrio muy fino que venía trayendo en estos días, y ahí descompensó y fue el inicio de este desbarranque capaz. Como es que CR a veces dura 3 meses. Claro. Es verdad. Y no le podemos dar el valor porque el aspirado fue negativo. El aspirado fue negativo. No puede ser, no puedo agarrarme así. No sabes. Puede haber sido. Fue lo. A ver, no, yo lo que decir que este fue nuestro pienso del ingreso, en realidad cuando ingresó la niña. En realidad neumonía bilateral extensa con esa anemia severa, y de ahí arrancamos a buscar. Claro, nunca pensamos en realidad que podía tener una enfermedad autoinmune de base. Por eso. Yo te lo cargo. Y luego habría que animarse a ponerle corticoides en aguja. Exacto, también. Claro, no fue. ¿No? Sí, Porque... fue el quinto día. Bueno, no, fue la metilprednisolona y la inmunoglobulina. Sí, claro, no era fácil. 24 horas. Porque no teníamos tan claro que no fuera una neumonía extensa. Digo en el día cero, ¿no? Después cuando se ventiló a las 48 horas y vino sangre por la sed y esto era una hemorragia pulmonar, en una joven de codo ya y todo dijimos, bueno, esto ya no es una neumonía seriana. Es una neumonía común y silvestre. Pero el día cero, el día 1, con sí. No, esto no quiero nada, no es que empezar a analizar todas las gasometrías ni mucho menos, pero un poquito mostrar cómo fue que nosotros recibimos la paciente, el compromiso que tenía hematológico con la inmunoglobulina, cómo se inició la metilprednisolona y la inmunoglobulina, cómo se fue el desbarranque que tuvo en el día 20, o sea, a las 48 horas se ventiló, las PAFIs que si bien estaban comprometidas, pero bueno, cómo después comenzaron a elevarse y cómo rápidamente la paciente mejoró una vez que nosotros iniciamos la ciclofosfamida, por supuesto también con la hidroxicloroquina y la prednisona, pero sí lo que se habla de la hemorragia pulmonar, que la ciclofosfamida es como el elemento más contundente para el tratamiento, ¿no? Y destacar que en 72 horas la paciente estaba extubada. Se empezaron a bajar los parámetros. La paciente, más allá de toda la gravedad que tuvo, estuvo 13 días ingresada en la unidad, no fue de las pacientes que tuvimos un mes y medio, o sea, nosotros tuvo 7 días ventilada. Entonces, enseguida se pudo sacar del prono, se bajaron parámetros, se estuvo a un modo ventilatorio, una BNI, un doble nivel, BNI, 24 horas y pasamos un oxígeno de alto flujo, y después quedó con una cálula nasal y rápidamente, y se estabilizó. Bueno, ¿cómo responde el tratamiento? Que es el tratamiento indicado, ¿no? O sea, era eso un poco, marcar el grandote. Ahí se está descargado. No, una de las cosas que quería destacar es que hay una, está el SLEDAI, que es el índice es una escala que evalúa la actividad del lupus. Bueno, llenando todos los ítems que esta paciente tenía, que incluso se hizo la resonancia porque tenía una cefalea que parecía lúpica, sin elementos de psicosis, sin alucinaciones, sin nada de eso, pero la cefalea lúpica es el principal elemento a plantear en un neurolupus, en una paciente que tiene el diagnóstico de lupus, ¿no? Con el neurolupus ya estamos ante una enfermedad gravísima. Bueno, esta paciente, llenando todos los elementos que tenía, llega a un nivel de 42 puntos, donde 20 ya es un lupus severo. Sí. O sea que estamos ante una paciente grave, más allá de la hemorragia pulmonar. No solamente le puede matar la hemorragia pulmonar, le puede matar todo lo otro que pueda venir. ¿Sí? Infecciones, un neurolupus agregado que lo pueda agregar después, más las trombosis, ¿no? Sí. O sea que esta es una paciente que desde el vamos dijimos, bueno, hay que actuar rápidamente, agresivamente, teniéndose la agresividad como en forma contundente y
rápido y con potencia. Por eso se usó la ciclofosfamida, que era el fármaco de elección para este caso, ¿no? Y a dosis altas, la dimos a dosis. Las máximas. Las máximas. Bueno, ahí fue todo un lío con la madre por el tema, obviamente, de la parte gonadal. Sí. Pero bueno, sí. Esta chica, la madre aceptó bastante bien el tema ese. Bueno, sí, esta chica tenía una Un chica de parche. 14 años, 13, cumplió recién 14, con un parche anticonceptivo en el brazo. que por suerte era de progestágeno. De progestágenos, había habido una historia de un abuso por un padrastro, entonces como precaución la mamá le puso el parche. Sí. Y entonces en realidad el parche para este tipo de tratamiento había que ver si era por estrógeno o Claro, ahí tuvo progestágenos. toda la discusión si era progestágeno. No, Los estrógenos están contraindicados en una paciente que tiene trombosis, que tiene un SAF diagnosticado, los estrógenos están contraindicados, entonces hay que dar progestágenos o barrera. Pero con los antecedentes de la barrera estaba medio complicado. Bueno, entonces quedó con el chip. Claro. Sí. No, después, nada, estos artículos que fue un poco lo que... Sí. No, tiene una Marcado vida, está bueno. un ciclo de acción tardío, ¿no? Una Nicolás está preguntando sobre la ciclofosfamida ahora, el efecto, la latencia del efecto, etc. La ciclofosfamida se usa en primera instancia cuando es un lupus. Perdón, puede dar toda una placa. Claro. Sí, Justamente. los 15 días. El tema es la monitorización de los efectos secundarios. Se empieza con 500 metros cuadrados. Esta es una paciente que pesaba 80 kilos, en su momento 70 y pico, con lo cual arrancamos. Siempre se trata de empezar con una dosis baja por si da efectos secundarios. Repito, una paciente grave, con alta actividad, dijimos, bueno, le empezamos con 1 gramo y bueno, que sea lo que Dios quiera, anduvo bien y a los 15 días la ciclofamida, el nadir, o sea, el máximo efecto es entre los 15 y los 21 días. Entonces le haces un hemograma de control a los 15 a 20 días. Si no da ningún toque hematológico, sobre todo leucopenia, le das una dosis a los 15 días nuevamente, incluso aumentando la dosis. En este caso, y volvés a controlar a los 15 días. Esta paciente llegó hasta 2 gramos, ¿no? sí. A 2 gramos. Porque después, bueno, obviamente con los corticoides engordan, aumenta todo el peso. Bueno. Entonces la idea era sacarla rápidamente de su enfermedad, que fue lo que se pudo hacer. Y recibió, no sé si me estoy adelantando o no, recibió 7 pulsos de la ciclofamida por NIH, porque en este caso teníamos también una nefritis lúpica incipiente, entonces no sabíamos si la nefritis lúpica iba a arrancar, no iba a arrancar. No tenía indicación de biopsia en este momento, aparte teníamos todo el tema de coagulación, o sea que ningún nefrólogo le iba a entrar, ni ningún cirujano. Con lo cual dijimos, bueno, tenemos todo lo pulmonar, tenemos también lo renal, incipiente o no, pero que, bueno, si lo renal se prendía fuego, que un 30% debutan también con toque renal, con nefritis lúpica, también la ciclofamida es de elección. Entonces, bueno, un poco fue esa la idea. Inducción con ciclofamida para todo y después, viendo un poco cómo evolucionaba, se pasaba a otro fármaco o se seguía con ciclofamida vía oral. Que no es lo ideal por la edad y por el sexo, ¿no? Exacto. Un poco la idea. Y bueno, en realidad en suma ahora, mi diagnóstico que teníamos como a salir al egreso de todo esto, era un adolescente de 14 años, ahora sí, claro, lo que decíamos, un debut grave de un lupus, que se manifestó por una hemorragia pulmonar grave, que evolucionó, un fallo secundario, un fallo respiratorio severo que evolucionó al SDRA, y esa anemia severa, CUNS positivo, pusimos hemolítica, en realidad no, y leyendo lo que es el lupus, el 70% se comporta con anemias que no son hemolíticas y solo un 30% son hemolíticas, y ahora entendemos un poco esas bilirrubinas normales de 0,7%, que al principio no nos cerraba, y nosotros queríamos, son anemias CUNS positivo con bilirrubinas que no hay hemólisis en realidad. Pero, fue lo que difícil de aparte entender y lo que volumen discutíamos con corpuscular Pajé, medio yo no normal, lo entendía. volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media normales. Exacto. Entonces, es de la enfermedad, o sea, es una Es anemia parte de la los enfermedad. procesos crónicos.
Eso fue un aprendizaje también. Y tuvo leucopenia también, ¿no? No, No, 7.000 no, blancos, 7.000 blancos más. Y en la multitransfusión, sí, 90.000 plaquetas fue lo más bajo que tuvimos. Sí, Positivo, ¿cómo se explica? Los anticuerpos, ¿no? En realidad, esa es brava. Sí, yo estaba atrás, yo le preguntaba a Pajés todos los días. positivo, en realidad, nunca tuvo elementos claros de anemia hemolítica, esa es la verdad. ¿Cómo es? Todos. No, se me borró lo otro. Hemoterapia. Pajés. Lo que leímos sobre el porcentaje de lo que se presenta. Anticuerpos feridos. Sí, Sí. esa palabra. No, hay un 70% para que ver se transforma. la reticulocitosis esa. La reticulocitosis que no la tuvimos. Claro, por eso, tampoco la tuvimos. No logramos ninguna. Entonces como que en verdad quedó un poco medio colgado. Sí, ¿viste? No, nunca vi. Pero en verdad me parece que sin haber movido bilirrubina indirecta y sin nada, como que la anemia no es hemolítica. Me parece que fue de su propia enfermedad. Claro, creo que tiene lo una que fragmentación que eran, ¿no? Glomerulones Que negativos. habla de una gran de larga data, porque Sí, si exacto. hubiera llegado chocada, Exacto, claro. como es un politraumatizante Claro. aguda, Bancarse con volumen Claro, corporal medio normal. 3 gramos de hemoglobina, yo nunca había visto tampoco. La menor que vi fue de 5 con algo. Sí, o a veces en un urémico hemolítico. Y después estos artículos, lo que decía Bernardo un poco, ellos hablan, en realidad, todos dicen un poco lo mismo, la gravedad de la hemorragia pulmonar, pero lo que te dicen lo que uno tiene que tener la sospecha clínica. Entonces, que eso cambia el pronóstico porque cambia el tratamiento y cambia las conductas. Entonces, en una mujer, una adolescente de 14 años, por supuesto, nosotros con el diario del lunes, yo en el día 0 pensaba que era una neumonía bacteriana, pero que realmente los criterios son... Pero los criterios son hemoglobina que bajó 2 puntos, 2 gramos, 2 puntos más en las últimas SAID-4. Los criterios de hemorragia pulmonar, afectación de 2 o 3 o más cuadrantes, disnea, la manifestación más importante y que el paciente siempre manifiesta es disnea. En los adultos y en los más grandes hay hemoptisis. Acá lo que obtuvimos es sangre roja por la sed. No sé si se puso un símil. Y bueno, con eso ya ahí hay que sacar el chip de la y volver al de hemorragia y bueno, ahí empezar el tratamiento de eso. Y que cambia el pronóstico cuando uno hace un tratamiento temprano y oportuno. Y bueno, esta paciente marchó bien, capaz que algunas horas antes de haber actuado. Yo creo que hubo una vasculitis y que cuando se desbarrancó esa madrugada, que se tuvo que ventilar ahí, fue cuando sangró realmente el pulmón. Antes estaba inflamado y capaz que algo de sangre había, pero ese sangrado aumentó y hubo una hemorragia más configurada. Nada más dicen también los artículos que la mayoría de las hemorragias pulmonares en el lupus, cuando se presenta grave, siempre de base antes una enfermedad infecciosa. Claro, Comienza que desencadena la inflamación primaria y que luego da el empuje a la enfermedad y luego sangra en realidad. Pero esta paciente realmente mejoró el sangrado cuando nosotros le hicimos el inmunosupresor. Sí. Bajó la inflamación, mejoró la vasculitis y logramos rápidamente descender todos los parámetros ventilatorios porque estuvo muy grave desde el punto de vista de ese fallo respiratorio que en menos de 24 o 36 horas pudimos sacarla y estubarla. Que no se comporta una vez, bueno, los corticoides ya estaban, pero en realidad el tratamiento del sangrado lo que dice la ciclofosfamida para la presentación de la hemorragia pulmonar. Es lo que frena en realidad la vasculitis, frena el sangrado y logra en realidad que tenga una reversión. Y esta niña fue así, luego que empezamos la ciclofosfamida, mejoró, pero radicalmente. ¿Y las dos que participaste? Bueno, esto sí es de acá. Eso sí, yo participé. Participamos unos cuantos colocos. Como siempre. Pero no, me parece importante marcarlo porque es un trabajo nuestro. Sí, ¿Querés es comentarlo? un trabajo que hicimos en el CHPR. Bueno, quedó Marina como única autora, pero bueno, en verdad... El tema de ese trabajo está bueno en cuanto a que lo que dice, ¿no? La mayor incidencia es sexo femenino, al igual que en todo el mundo. Sobre todo, tenemos pacientes de raza negra. En este estudio había pacientes de raza negra, digo, mulatos, sobre todo en la zona Artigas, Rivera. Entonces son los que peor anduvieron, obviamente, como está en la literatura. Y varones con raza afro. Bueno, después 97% fueron graves y lo que dice ahí, lo hematológico fue muy frecuente, pero a mí la anemia no hemolítica.
Claro. lo que decía. Es poco frecuente, la hemolítica se observa en un 15% y el TDCUM puede ser positivo en 30-40, pero solo el 10% tendrá anemia hemolítica. Y lo que faltó de este trabajo fue el SLEDAI y el SLI, todos esos elementos que hay que... Sí, habría que hacerlo de nuevo. Lo que pasa que, bueno, había unas hartas discusiones con el tema. Y después, en un 10% se presentó con anemia severa una hemorragia pulmonar y es un evento grave, es lo que habíamos dicho, exige energía, ¿no? Inmunosupresión enérgica y con ciclofamida intravenoso. Es el gol estándar para esto. El compromiso renal fue los más frecuentes, bueno, un 30% debutan, acuérdense, con nefropatía lúpica, y la sobrevida renal fue de 95%, que ahora creo que mejoró todavía. Y el pronóstico está condicionado por la gravedad de la enfermedad, pero también por adherencia al tratamiento del paciente, ¿no? Esta paciente, no sé si... No. Esta paciente, obviamente la sigo en la policlínica, en el policial, ha andado muy bien, se logró llevar los corticoides, en este momento creo que está con 5. Bueno, tenemos el problema de la obesidad y un problema un poco de adherencia que en ese sentido Schweffel, que excelente psiquiatra del policial, está ayudando mucho. Y bueno, y sobre todo estamos ante un adolescente con su rebeldía, ¿no? No quiero la pantalla, no quiero tomar, no quiero ver. Bueno, pero va andando bien. La parte renal se estabilizó, no hubo mayores problemas, o sea que en este momento la seguimos con Deutsch, también con INSE. Y bueno, le hacemos índice proteinuria, creatininuria en orina simple, en orina aislada, cada vez que la vemos. Yo la estoy viendo cada mes y medio más o menos, sobre todo porque estoy en el descenso de los corticoides. Perdón. No es así. Y bueno, y en verdad están dando muy bien. Una función pulmonar alterada, ¿no? Algo restrictivo leí en el respiratorio, en el funcional. Tenía algo restrictivo, pero poca cosa. Enseguida en el segundo que ahora le hicieron. Le hicieron un segundo funcional respiratorio que quedó normal. Eso estaba haciendo. Pues decía, después el ataque de cortes finos, como que había quedado alguna lesión. El ataque de cortes finos habían quedado algunos tactos fibrosos, pero digo, bueno, después de todo lo que tuvo. Y lo otro que no dijimos. No soy yo el más indicado, sería un homólogo, pero bueno. Que de todos los trabajos que estuve leyendo, la parte del lavado broncoalveolar, que inclusive cuando estuvimos en la parte más severa, nosotros objetivamos la sangre roja, pero a veces cuando no hay un diagnóstico claro, hacer un VAL y ver, y bueno, buscar los macrófagos con inclusiones, ahí va ¿no? Y buscar diagnóstico terapéutico, y en realidad también te marca un poco la evolutividad y cómo va a ser la evolución del paciente. Sí. Que en esta paciente se hizo una fibro con VAL, que fue normal. Normal. Estos pacientes pueden volver a sangrar y pueden volver a tener sangrado pulmonar. Claro, lo que pasa es que esto es una base inmunológica. Tiene 14 años. Esta paciente en realidad se podría haber hecho plasmaféresis en otros lados. Sí, bueno, en otros lados. De las indicaciones de plasmaféresis y le sacan todos los anticuerpos. Pero bueno, obviamente que no es una cosa muy fácil. Estos son los criterios que tú decías, pero no los vamos a leer todos. Está bueno tenerlos. No, es lo que yo les decía. Ya al tener más de 4 o 5, si tiene algo neurológico, ya se eleva, ya es grave. O sea, porque se mueren los pacientes con un neurolupus. Claro. Hace un estado mal convulsivo, una psicosis crónica convulsiva, pero esta paciente tenía, de lo crónico, tenía el lupus cutáneo, las úlceras orales, la alopecia, la sinovitis, porque tenía artritis también, tenía serositis, podríamos llamarlo, lo renal, lo neurológico no tanto, la anemia hemolítica queda en dudas, pero tenía después tenía el ANA, anti-DNA, antifosfolipídicos, y el CUMS, que bueno, se podía tomar. O sea, prácticamente llenaba todos los criterios. ¿No? Sí. Y bueno, y después lo que queda pendiente de esta paciente, ¿ya lleva un año? Fue en agosto del año pasado, en agosto. No, ya de paso lo digo, está el criterio de actividad, ¿no? Que es el LEDAI. Después está el SLIC, que es el criterio del año. Esta paciente al año hay que hacerle los criterios de SLIC, que incluyen si tiene cataratas, si tiene estrías, si tiene algo renal, y bueno. Pero me parece que el daño ha sido poco, porque más de estrías no tiene. ¿Tá? O sea que fue una paciente que en realidad fue agarrada a tiempo
y sin mayor daño posterior. Parenquimatoso. Sobre todo lo renal, que se pudo controlar, eso vale mucho más que muchas cosas. Y lo que quiero destacar es la participación de los especialistas en sus especialidades, valga la redundancia, que en realidad contribuyen muchísimo a que podamos en equipo tener una paciente grave y con esta evolución. Por ejemplo, le veo con Ilse, bueno, después ha ido con vos también. Ilse se disculpó porque Ilse no pudo venir, sí, yo hablé con ella, tenía policlínica. Bueno, sí. Tratamos de verla. Sí, no, la verdad que Pero obviamente, si aparece algo renal, es candidata a biopsia, claro, con clexane o sin clexane. Para ver qué le damos. Y por supuesto que está anticoagulada. Se pregunta, ¿no? Para si alguien quiere. No. Preguntas o comentarios los recibimos por WhatsApp. Estuvo buenísimo, la verdad, el caso. Estuvieron bárbara la presentación, Raúl, Andrea, Araní, los felicitamos. Y bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Y lo otro me parece estaría bueno que comuniquen el caso, ¿no? Sí, pensamos publicar. Que dada la poca frecuencia de la manifestación, de la forma de presentación clínica de una enfermedad que no es tan frecuente en pediatría, me parece que está bueno para alertar a los demás de que sepamos que puede existir esta forma de presentación. Y que es lo que aprendimos en realidad. Realmente. No, porque además es muy importante la publicación para los pediatras, no tanto porque seguramente si reinterrogás a esta niña tendría elementos de larga data para llegar a 3 gramos de hemoglobina, y eso está bueno para alertar y poder hacer diagnóstico precoz de una enfermedad sistémica. Sí. Antes de la descompensación. Grave, claro. Llegar a la hemoglobina de 3 y tener un distrés con hemoglobina 3. Eso lo estudiamos nosotros. Sí, total. No vale, no viene negocio. Sí, no. Esto no es. Ahora tendríamos que haber aceptado porque No, estamos dentro de lo... Tal cual. A ver si hay preguntas en el WhatsApp. Ahí va. Desde Ecuador, que dice estuvo muy bueno. Sí, desde Ecuador. El complemento mejoró todo, ¿no? Ahí está, eso está bueno aclararlo. ¿Cómo? Claro, que obviamente que de lo inmunológico mejoró el complemento, tiene un complemento normal, tiene un anti-DNA negativo. Acuérdense, esto sobre todo para los pacientes que ven lupus en el interior, siempre el seguimiento es hemograma, BES, PCR, para ver si hay elementos de inflamación. Hay una etapa preclínica también en el lupus, en el cual uno puede ya ir viendo si ese paciente se va a activar o no se va a activar, es el aumento de la BES, la caída del complemento y el aumento del anti-DNA, sin que tenga clínica. Eso es la fase preclínica de activación de un lupus. Entonces, bueno, siempre es importante a todo paciente lúpico pedirle en forma rutinaria, no estoy hablando mes a mes, pero cada 3 meses por lo menos, toda la valoración general, hemograma, BES, PCR, función renal, función hepática. Acuérdense que las enzimas hepáticas también es un indicador de actividad. Y lo otro, hay que ver en el funcional hepático también la GGT. Esto se asocia muchas veces una hepatitis autoinmune. Controlar una vez al año las enzimas hepáticas, y si quedan dudas también la enfermedad celíaca. Y después pedirle en todos los controles anti-DNA C3 y C4. Si el C3 y C4 van bajando y el anti-DNA se positiviza, atenti porque se viene una época. Insistir, sobre todo, no estamos en la época, pero insistir con el tema de las vacunas. Las vacunas, insistir en la luz. Acuérdense que la luz dispara el lupus, sobre todo los tuboluz, que hay en todas las escuelas, en todos los liceos. Eso no sé. Lo ideal serían las LED, ¿no? O lámpara común o LED. Después el resto, todas las lámparas disparan, al igual que el sol. ¿No? Tienen que estar pantallados todos los niños, todos tienen que estar pantallados, aunque sea en la escuela. Pues las escuelas tienen tuboluz. Muy bueno. Es muy difícil la diferencia, ¿no? Un adolescente. Bueno, muchísimas gracias. Y lo otro, perdón, en este caso que se hizo en esta paciente, me parece, es la prevención del PCP. Sí. Del pneumocitis girovense. Tiene indicación de tomar la profilaxis. Y sobre todo al principio, cuando estaba con ciclofosfamida, cuando estaba con corticoides, ciclofamida y todo,
digo, vos tenés que prevenirlo, lo hacés 2 veces por semana. Lo mismo este igual ya tenía el PCR y cosas para BK. Ya tenía BK también, ¿no? Por lo menos su presión.